Podcast Abiertamente con Ellen Flix. El capítulo de hoy, la inseguridad en uno mismo. Seguramente, al menos una vez en la vida, has sentido inseguridad. Como si todo te superase y no fueses lo suficientemente bueno o buena para afrontar tus problemas. Es una realidad que la forma en la que nos relacionamos con el mundo guarda relación con el modo en el que nos sentimos. Por eso la autoestima es el concepto más asociado a la seguridad que se siente cuando hablamos o nos relacionamos con otras personas, pero no es el único. Causas por las que nos sentimos inseguros. Autoestima baja, exigencia excesiva en la infancia, vivencias traumáticas, personalidad dependiente, pérdidas importantes, pareja, trabajo, un órgano, autoimagen negativa también intervendrá. ¿Qué ocurre cuando la seguridad se esfuma? Aparece el miedo, la sensación del síndrome del impostor, no saber dónde están los límites entre la falta de respeto o la sensibilidad personal. Para poder afrontar estas situaciones es clave conocer las causas de la inseguridad en uno mismo. ¿Y cuáles son las causas de la inseguridad y cómo se manifiesta? Cuando hablamos de inseguridad nos referimos a la falta de confianza que puede sentir una persona en sí misma o en sus habilidades. Esta puede acechar sin importar la edad, el género o el estatus social y puede manifestarse de diversas formas en la vida diaria. La inseguridad suele tener un efecto significativo en nuestras interacciones sociales, en el desarrollo profesional y en nuestra autoestima. Aquellos que la sufren pueden sentir temor al fracaso, compararse constantemente con otros, tener dificultades para expresar sus ideas, ser demasiado autocríticos, procrastinar, entre otras sensaciones que impactan en el desenvolvimiento personal. Causas de la inseguridad. Hay distintos factores que pueden desencadenar la inseguridad en alguien. Ahora os voy a citar alguno de ellos. Necesidad de control. Se puede afirmar que la resistencia a asumir riesgos en el momento de tomar decisiones incrementa considerablemente la posibilidad de experimentar inseguridad. Al buscar garantías constantemente de que las circunstancias se desarrollarán como deseamos, nos volvemos propensos a bloquearnos frente a cualquier indicio de incertidumbre. La necesidad de control en sí misma no es negativa, pero una vez que nos acostumbramos a obtener seguridad, nos resulta complicado renunciar a esa sensación. Enfocarse constantemente en la falta de ese control intensifica la percepción de áreas de mejora. Sin embargo, también alimenta la sensación de que las cosas podrían salir mal. Este enfoque pesimista incrementa la sensación de peligro y de inseguridad en todos los aspectos de la vida. Otra de las causas es miedo a afrontar los problemas. Este punto está muy relacionado con el anterior. Aquellos que evitan enfrentar los problemas experimentan una sensación de alivio a corto plazo, pero aumentan la probabilidad de sentirse inseguros. Al postergar las decisiones se incrementa la percepción de riesgo y se acumulan menos triunfos en comparación con aquellos que asumen riesgos y enfrentan las consecuencias. Si posponemos las soluciones a los problemas, la confianza y autoestima no se fortalecen. Por tanto, es esencial cambiar la mentalidad y empezar por tomar
pequeñas decisiones diarias para eventualmente abordar las más complejas. Debemos dejar de evitar o hacemos mayor el miedo. Carencias afectivas durante la infancia y la adolescencia. El tipo de educación y apoyo que una persona recibe de sus padres, hermanos, abuelos e incluso amigos durante su desarrollo es gran parte de la base de su autoestima, ya que construye con la suma de sus apoyos y refuerzos su autoimagen negativa, lóbulo frontal derecho, y su autoimagen positiva, lóbulo frontal izquierdo, ese tan nombrado en mis terapias crítico interno y cheerleader. Cuando una persona recibe suficiente reconocimiento y apoyo, es más probable que sea más seguro durante su etapa adulta. Por otro lado, si una persona durante su infancia o adolescencia experimenta distintas carencias afectivas o patrones educativos muy exigentes, con poca sensación de valoración y poco contacto físico, lo natural es que durante la adultez sea mucho más inseguro. Y no debemos olvidar la genética. Es importante entender que cada persona nace con una disposición genética que influirá directamente en su propensión a la ansiedad, en el momento de afrontar las relaciones sociales, tomar decisiones o incluso para disfrutar de sus tiempos de ocio. Si nos vamos a los términos informáticos, podríamos decir entonces que la genética es como el hardware en el que se subirán los diferentes programas o softwares a lo largo de la vida. Trastornos por estrés postraumático también van a influir. Experimentar situaciones traumáticas como accidentes, agresiones, incendios e incluso el acoso escolar pueden llevar a sentir inseguridad. Estos eventos intensifican la percepción de riesgo y provocan que aquellos que los han vivido tiendan a ser más precavidos e inseguros en ciertos ámbitos de su vida. Y por último, la visión de vida de nuestro círculo social. La presencia o ausencia de un círculo social de referencia, formado por familia, amigos, compañeros de estudio, trabajo y ocio, es esencial al momento de evaluar el grado de seguridad que experimenta cada individuo. Finalmente, las personas son un reflejo en el que vernos a nosotros mismos. Si la imagen que reflejan es favorable, es más probable que nos sintamos seguros y tengamos una autoestima elevada. 10 consejos, 10 tips para ayudarte a mejorar. Primero, habla sin miedo de tus inseguridades, no las enmascares ni las escondas. Ya sé que cuando os digo esto y estáis sentados delante mío me miráis con una cara de alucine diciéndome ¿y cómo voy a decir yo que tengo miedo a hablar en público? Pues no hay nada más relajante y nada más fortalecedor de la autoestima que empezar un discurso, una comunicación, una presentación diciendo no os preocupéis, si me pongo colorado o no os preocupéis si me quedo en blanco, enseguida recupero. Es que soy muy tímido. La gente, a partir de ahí, empatizará, simpatizará contigo. Así que a la hora de manejar las inseguridades podemos hacerlo de manera positiva. Aceptando mis debilidades, puedo hablar de ellas, aprendo a cambiarlas y así voy madurando. O también puedo reaccionar de manera negativa, enmascarándolas a través de celos, envidias, chantajes, acoso, maltrato. Lo apropiado es declarar en voz alta nuestras inseguridades al tiempo que nos comprometemos con el cambio de aquello que nos hace daño. Por ejemplo, soy inseguro con mi físico, pero a poco voy ganando más confianza y aprendo a potenciar lo que más me gusta de mí. Me da miedo a conducir el coche, pero estoy dedicando media hora al día a practicar, primero por zonas donde me sienta seguro. Después ya iremos aumentando la dificultad. Me pongo colorado cuando hablo en público. Lo digo en voz alta. No os preocupéis, ya sé que me pongo colorado. Es que los cambios de temperatura me afectan muy rápido.
Segundo punto, segundo tip, descubre qué o quién te hace sentir así. No siempre es necesario saber los porqués, pero nos puede dar perspectiva y ayudar a que el cambio sea más rápido. Preguntarnos qué personas o qué situaciones atraen nuestros sentimientos de inseguridad. Debemos empezar a trabajar por ahí, bien eliminando a las personas de nuestra vida que necesitan hundirnos para sentirse ellas mejor, o bien cambiando la manera en la que nos afectan estas situaciones. Tercer tip, descubre qué pensamiento te provoca inseguridad. Existen afinidad de pensamientos erróneos, a los cuales les llamamos pensamientos distorsionados o intrusivos, que se caracterizan por ser involuntarios, automáticos, y surgen en los momentos en los que tenemos el ánimo bajo o mucho estrés. Lo primero y más importante es reconocerlos y tomar conciencia de que no son racionales, para a continuación empezar a debatirlos y cambiarlos, con el fin de adquirir otra filosofía de vida. Algunos de estos pensamientos podrían ser: nadie me quiere, no le resulta interesante a nadie, todo el mundo habla mal de mí, no conseguiré nada en la vida, no valgo como persona. Ante estos pensamientos de todo o nada, pregúntate a quién en concreto no le gustas o no interesas. Eso es lo que simplemente hacemos en terapia. Cuando alguien viene y me dice: es que todo el mundo me odia, le pregunto: ¿tu padre te odia? No. ¿Tu madre te odia? No. ¿Tu hermano te odia? No. Evidentemente pregunto por aquellas personas que sé que no le odian. Y entonces le pregunto: ¿quién es ese todo el mundo? ¿Con quién tienes esa sensación? Y entonces me contesta: con mi compañero de trabajo. Entonces no es todo el mundo, es una persona. Pero cuando yo me estoy diciendo a mí mismo que es todo el mundo, estoy solo. Y estoy solo frente a todo el mundo. Y coloco a aquellos que son mis fieles amigos, mis fieles compañeros, las personas que me quieren, enfrente de mí también como enemigos. Así que el todo el mundo, el todo el tiempo, el siempre, preguntaros con quién se relaciona. Empieza a practicar el egoísmo sano. Aunque socialmente se nos ha inculcado que el término egoísmo va asociado a algo negativo, ser egoísta de una manera sana es algo necesario para valorarnos a nosotros mismos. Debemos darle importancia a lo que nos apetece, a lo que queremos, a lo que necesitamos, para después, también si nos apetece o son sanas, satisfacer las necesidades de los demás. Primero vamos nosotros y luego van los demás. Pensad en el ejemplo del avión. Primero va la mascarilla el adulto y luego al niño. Quinto punto. Expresa lo que piensas y sientes. Habla en primera persona de lo que piensas y de cómo te sientes. No tengas miedo a generar un conflicto o malas opiniones. Acepta las conversaciones incómodas como parte de las soluciones a los problemas. Dale importancia a tus sentimientos y ese miedo desaparecerá. Asertivamente podemos decir todo lo que queremos sin faltar al respeto a la otra parte. Esto hará que nos identifiquemos con nuestra personalidad que se va forjando y aumentará la seguridad en nosotros mismos. Siempre puedes decirle a tu compañero de trabajo: perdona, pero cuando estás haciendo este tipo de bromas que humillas o que te burlas de los demás, me siento muy molesta y me siento incómoda. Cuando me estás hablando de forma violenta o agresiva, haces sentir a todo el mundo en esta habitación incómodo. Cuando te rascas la nariz y pegas un eructo, me hago pequeña y me siento muy incómoda porque veo como los clientes te están mirando. Podemos decirle a la otra persona lo que sea, siempre con educación. Sexto tip: valórate, quiérete
y cuídate. Empieza por valorar todo lo que puedas de ti. Escribe en un papel cómo eres, tus defectos en una columna y tus virtudes en otra, y dedica un tiempo a pensar únicamente en tus virtudes. Otros ejercicios podrían ser los siguientes. Permítete entrar en un restaurante y pedir ese plato que tanto te gusta, sin pensar en lo que te cuesta o en lo que engorda. Regálatelo simplemente porque te apetece. Intenta encontrar evidencia en contra de esos pensamientos tan negativos que tienes hacia ti misma o hacia ti mismo. Por ejemplo, si crees que eres un mal padre, detente a pensar en todas aquellas situaciones en las que te has comportado como un padre fabuloso y apúntalas en un papel. Concédete un baño con sales aromáticas después de un día estresante de trabajo. No te castigues, permítete disfrutar y cuídate. 7º tip. Aprende a decir que no y toma decisiones en base a tu criterio. Atrévete a decir que no a propuestas o a ideas de los demás sin justificarte demasiado. Así los demás sabrán que tienes unos límites y no recurrirán al chantaje o a la manipulación contigo. Recuerda cuando ese amigo, sin respetar tus planes, te dice: mañana tienes que venir, tienes que venir a mi fiesta porque es mi cumpleaños. Tú puedes decirle educadamente: lo siento, pero yo ya tenía otro plan. No me avisaste con tiempo, pero no te preocupes, yo te felicitaré. Toma decisiones en base a lo que quieres, a lo que te apetece, y asume sus consecuencias. Aunque al principio sientas rareza, es normal. Tolérala y verás cómo poco a poco te irás sintiendo más libre y seguro. Un ejercicio que os propongo es que al principio cada día digáis un pequeño no, algo que no sea muy importante. Puede ser en el trabajo. No, gracias, ahora no voy a podértelo hacer esto. O cuando te llaman por teléfono y te preguntan si vas a poder ir a cenar con ellos, un no, me apetece hoy ir a casa. O simplemente un no, tenía otros planes, gracias. Y después, id a cosas mucho más importantes y de forma mucho más directa. O simplemente un gracias, pero no. 8º tip, no te compares con los demás. Evita las envidias. La meta consiste en aumentar la seguridad en ti mismo, siendo tal como eres, no con relación a cómo son los demás. No te compares con los que consideras mejor que tú, porque aunque no sea algo malo como tal, puede contribuir a que en este momento te sientas inferior. Por ejemplo, si sacas un 7 en un examen, te hará sentir mal saber que muchos de tus compañeros sacaron un 8, un 9 o un 10. Y los que sacaron un 6 y un 5, ¿los tienes en cuenta? Muy probablemente no. Otro ejemplo, me veo gordo y me siento mal porque veo chicas muy delgadas por la calle. Bien, ¿y a las que tienen más peso que tú? O incluso obesidad. ¿Has pasado tu filtro? Hay de todo siempre. Hay personas más altas, más bajas, más anchas, más estrechas, más atléticas, más ágiles, más complejas, más rubias, más morenas o de ojos de distintos colores. Nunca te compares con los demás. Siempre busca el equilibrio en la franja de donde tú te estás moviendo. 9º tip, actúa como si. En teatro es una gran herramienta para practicar diferentes roles. Crea un personaje que ya tenga la seguridad que deseas y dale vida en tu día a día. Actuar como sí hará que los cambios vengan más rápidos. Puede parecer una tontería, pero es una técnica con mucha validez y fiabilidad. Actúa como si fueras una persona segura de ti misma, como si te gustaras, como si tu físico te encantara, como si te vieras guapa. Actúa como si disfrutaras al conducir el coche, como si estuvieras tranquilo al reunirte con tu jefe. No implica dar una versión falsa de ti mismo, sino ir verbalizando
un cambio en cómo te ves o te gustaría verte. ¿Para qué? Pues poco a poco vayan cambiando tus pensamientos. Primero actuamos como si fuéramos personas seguras y así lo verbalizamos para que posteriormente nuestros pensamientos se vayan acoplando a esa nueva visión de nosotros mismos. Este ejercicio yo lo pido muchas veces en terapia y siempre les digo, piensa por la noche antes de irte a dormir cómo te comportarías, cómo hablarías, cómo te vestirías, cómo actuarías si ya fueras esa persona que deseas y quieres ser. O si ya hubieras superado este miedo que sientes. Y entonces apunta eso en una hoja. Entonces la persona me apunta, sonreiría a todo el mundo, me pararía a hablar con mis compañeros de trabajo, me vestiría menos discreta o me pondría un traje llamativo. Y al día siguiente, cuando se levanten por la mañana, les pido que repasen esa lista. Y de algo que hayan apuntado, decidan vivirlo todo el día tal y como lo apuntaron. Si deciden sonreír, si deciden dar los buenos días, que todo el día lo hagan como si ya hubieran conseguido esa faceta en su vida. Poco a poco, por la noche cuando se sientan a escribir, se dan cuenta que a lo largo del día han hecho más cosas de las que habían puesto en esa lista de forma impulsiva y de forma inconsciente. Han generado una bola de nieve que les lleva a mejorar su autoestima y su visión de sí mismos. Este ejercicio se utiliza en la psicología cognitivo-conductual y en terapia breve. Último tip, el 10º. Atrévete a hacer cosas nuevas. Haz cosas que resulten un desafío para ti, cosas que impliquen salir de esa burbuja de lo conocido, en la que todo lo controlas, eso que llamáis la zona de confort. Cosas nuevas, cosas que te dan miedo, cosas que impliquen un cambio, cortarse el pelo, por ejemplo, practicar rafting, vístete de un color llamativo, píntate los labios de rojo, queda con esa persona con la que te da vergüenza, prueba comida hindú, sea lo que sea, atrévete. Solo así podrás entender que tienes muchas más capacidades de las que crees para hacer cosas maravillosas que te van a aportar felicidad y seguridad en ti mismo. Como siempre, me gustaría hablaros de libros y de películas. Ya sabéis que yo en las terapias, los que me conocéis, habéis venido, y los que no, pues os enteráis porque os los voy explicando, me gusta recomendaros libros, películas o series e incluso a veces canciones que os puedan ayudar entre sesiones, formando parte de la propia terapia. Yo a veces le llamo videoterapia o libroterapia o cancionterapia. Por eso también suelo poner este apartado en el podcast. Los libros que os recomiendo para hoy son Autoestima Punk, de Víctor Amat, El engañoso miedo de no estar a la altura, de Roberta Milanese, Mindfulness para vivir sin miedos, de Ellen Flix, y también este está en audiolibro en Audible. Como películas, me encanta Ojos Grandes, es sobre la vida de la pintora Margaret Kinney. Esta mujer hacía unos cuadros maravillosos, preciosos, eran unos niños de ojos muy grandes, y su marido se adjudicaba la creación de esos dibujos y se forró, hasta que al final ella decidió que estaba harta de que no supiera nadie que era ella realmente la autora de esos cuadros. Es un encanto de película. Comer, rezar, amar, de la novela del mismo nombre, interpretado por Julia Roberts. Pienso que encaja al dedillo en la búsqueda de esta seguridad en uno mismo y en el reconocimiento de quién soy. Y por primera vez hoy recomiendo una canción que creo que deberíamos escuchar nada más levantarnos o cada vez que nos sintamos que ya no podemos más. Hace muy poquito la descubrí
y de verdad la letra me fascinó por las veces. Su autora e intérprete es Conchita. Os aseguro que no la conocía a ella ni la canción, pero es un canto a la superación personal. Así que, si estáis bajitos, colocaros la canción que os va a ayudar a tener un mejor día. Y cualquier cosa que queráis pedirme, cualquier sugerencia que queráis preguntar, cualquier tema que queráis que tratemos en los podcasts, me encantará recibir vuestras sugerencias en mi página web www.elenflix.com y allí podéis enviarme vuestras sugerencias en el apartado de mensajitos. En Instagram, @elenflix, en el canal de YouTube, que lo podéis encontrar por Elenflix también, y en Facebook, Elenflix Escritora o Elenflix. También está el apartado Spy Elenflix en Instagram. Así que no podréis decir que no me podéis encontrar por sitios. Un abrazo y que seáis felices.